En el video de hoy te voy a estar mostrando cómo hacer dos tipos de biopecera para poder enraizar un montón de plantas en frascos y no solamente que estén enraizadas, sino que también van a poder seguir viviendo y se van a estar autoalimentando. Mira las coloraciones que logramos tener con esta agua y también funciona súper bien para las suculentas. Es un agua que va a estar formada por microorganismos que van a estar fotosintetizando y como se van a estar reproduciendo mucho, nos van a ayudar a que podamos enraizar nuestros esquejes. Hoy te voy a estar mostrando cómo hacer para enraizar romero directamente con esta agua y estos microorganismos. No solamente nos va a estar sirviendo para enraizar, sino que también nos va a servir para estar fertilizando esas plantas especiales que tenemos en casa, porque es un agua llena de nutrientes naturales que a las plantas le va a venir súper bien y a toda la flora y fauna que tengamos en el suelo. Voy a estar preparando dos biopeceras, una la vamos a estar haciendo con este frasco y otra con una botella. Los materiales que vamos a usar, y vas a ver que hay un montón de frascos, pero van a ser principalmente 4 materiales. Por un lado, vamos a estar necesitando un recipiente que sea transparente. En este caso, tengo un frasco en donde vamos a hacer una de las biopeceras con la tierra en el fondo. Y por otro lado, voy a estar usando una botella para estar haciendo esta agua y poder regar mucho más fácil nuestras plantas. Como estos microorganismos se tienen que reproducir en una base sólida, voy a usar o leca o alguna arena gruesa que tengas. También puedes estar usando pelotitas o bolitas de vidrio muy pequeñas. El objetivo acá es tener en el fondo algún componente sólido, porque uno de los microorganismos que vamos a tener en las biopeceras van a crecer en toda la superficie de los materiales que le estemos poniendo en el fondo. Cuanto más pequeña sea la piedrita que uses, mayor cantidad de microorganismos vamos a llegar a tener en la biopecera. Y por otro lado, vamos a necesitar de estos microorganismos que ahora te voy a estar mostrando cómo hice para recolectarlos. Y como podrás ver, tengo estos que traje de una tierra y por otro lado voy a tener este otro que lo vamos a sacar de lugares en donde, por ejemplo, tengamos agua que se haya encharcado, o puede ser esos tanques donde guardamos el agua de lluvia. Y por último, el ingrediente más importante, el agua. Para encontrar estos microorganismos, nos vamos a ir donde tenemos las plantas, al lugar más húmedo, porque es donde se van a estar desarrollando. Y este es el tronco de esta acelga de tallo amarillo. Y desde toda esta base, que es donde está bien húmedo, me voy a llevar una cucharadita nomás, porque vamos a estar sacando de distintos lugares para que veas que a estos microorganismos los tenemos por todos lados. Por abajo siempre vamos a tener buena cantidad de humedad y buena sombra. En este sector vamos a tener también un montón de microorganismos. Una cucharadita nomás y va al frasco. Fíjate cómo vienen las habas en esta maceta. Súper grandes, creciendo con todo. Se está yendo en floración. Y vamos a sacar también tierra para estar usando para esta biopecera. Como hay mucha hoja y se mantiene buena humedad, nos va a venir espectacular para poder cultivarlos. Si hay algún resto de materia orgánica como alguna hoja, también la podemos usar porque va a servir de alimento. Después acá le agrego un par más de hojas y nos vamos a otro lugar a seguir buscando más tierra. ¿Te acordás la trampa de caracoles que les estuve enseñando a hacer con el alimento que le poníamos por abajo? Siempre va a estar lleno de caracoles que vienen a este sector para poder estar alimentándose y nos van a estar dejando todas las plantas libres. Y como es un lugar bien húmedo, me voy a sacar otra cucharadita para traerla y ponerla en el frasco, y de esta forma vamos a juntar microorganismos por todos lados en la huerta. Pero ¿qué pasa si no tenés la huerta directamente en tierra? Este es el cajón que les enseñé a hacer con recultivos. Mirá el tamaño que tienen estas cebollas, que ya hay que estar separándolas para sacar varias plantas. Y como este lo hice directamente con hojas, va a mantener buena humedad y nos va a servir espectacular para estar sacando estos microorganismos. Otra cucharadita. Así es como nos va a quedar el agua una vez que la preparemos. Por acá es donde pierde el agua cuando hay exceso del agua de lluvia, porque la junto en estos tanques que caen a esta tapa
y vienen de arriba del invernáculo. Entonces, en los lugares donde vos sepas que tenés que se junta humedad cada tanto, en este caso lo hago después de la lluvia, le pasás con un lienzo para sacar estos microorganismos y también alrededor, en este caso, de este sector, porque es donde va a estar goteando cuando hay mucha agua. Los pongo en un frasco que estén húmedos y ahora me los llevo para adentro. Y a este tapón, que lo tengo hecho de guata y que le crece todo el musgo, suelen venir las abejas a tomar agua y es un espectáculo. Y si tenés macetas, la tierra que te voy a recomendar es la que está por abajo, que siempre vas a ver que tenemos bichos bolitas o que existen hojas, y es ideal porque toda esa parte está súper húmeda y vamos a tener un montón de microorganismos. En este caso nos podemos llevar algunas hojas y te voy a mostrar cómo hacer para empezar con todo este cultivo. Para armar la primera biopecera, en donde vamos a usar mucha mayor cantidad de este sustrato, voy a estar usando este frasco de boca ancha y le voy a hacer aproximadamente una capa inferior de este sustrato, aproximadamente 1 centímetro. Si van los restos de hojas, no va a pasar absolutamente nada, nos va a venir espectacular porque le va a estar dando el alimento a estos microorganismos. 1 centímetro más o menos, 2 centímetros si te pasás, no pasa absolutamente nada, vamos a andar súper bien. Y ahora, como esta biopecera va a estar llevando agua, si yo le estoy agregando directamente el agua acá, el problema que vamos a estar teniendo es que todo este sustrato, esta tierra que estuvimos recolectando, va a dar vueltas y se nos va a quedar totalmente turbia el agua. Es por eso que en este caso voy a usar esta leca, que si bien tiene distintos tamaños, no va a haber ningún problema. Y le voy a hacer una capa de aproximadamente unos 4 a 5 centímetros. De esta forma. Y así es como nos queda. Las piedritas por arriba, 1 a 2 centímetros del sustrato este, más unos 4 a 5 centímetros de piedrita. Y viene la mejor parte, que es llenarlo con agua. Le pones un frasco para no estar moviendo las piedras y empezamos a llenarlo. De esta forma el agua queda totalmente transparente y la tierra no se va a estar moviendo. Sacás el frasco y lo completás con la mano. Y de esta forma ya tenemos la biopecera que se empezó a activar, porque una vez que el agua entra en contacto con el sustrato, se empiezan a desarrollar los microorganismos que van a empezar a subir y a invadir todas las piedritas. Una vez que lleguemos a esta etapa, como se van a empezar a liberar nutrientes, los bordes del frasco se van a empezar a poner de un color cada vez más verde y es cuando empieza todo este proceso en donde ya vamos a poder empezar a cosechar el agua. Así como está, lo primero que te voy a recomendar es que lo tapes con alguna malla o alguna servilleta de papel para estar evitando los mosquitos. Porque como va a ser un agua muy nutritiva, que no solamente le va a venir bien para nuestras plantas, sino que para las larvas de mosquito les viene mucho mejor porque tenemos mucha nutrición que van a poder estar comiendo si no tapamos el frasco. Cuando ya el agua entre a tener un color verde, la podés cosechar directamente y usarla para regar tus plantas. Y así como está, tapada, la vas a dejar en un lugar que esté fresco, que no le dé el rayo de sol fuerte porque puede calentar mucho y termina matando todos los microorganismos. Y lo ideal sería en un lugar fresco entre las plantas para que mantenga esa temperatura y que los rayos de sol que vayan llegando empiecen a hacer crecer todos estos microorganismos fotosintéticos. Vas a empezar a ver que empiezan a salir burbujitas y es totalmente normal porque es el proceso de activación. Y para el final dejé el armado de la biopecera en botella porque es la que más uso y es súper práctica para poder estar regando esos plantines que querés darle un crecimiento más rápido desde el inicio. Y el objetivo de la biopecera en botella es poder lograr nutrientes disponibles constantemente. Por abajo vamos a tener la piedrita que va a cumplir dos funciones súper importantes. Por un lado,
va a mantener creciendo a los microorganismos en este sector de la botella. Y por otro lado, nos va a estar ayudando a remover todo el contenido para hacer nuestra fertilización. Y para armarla, de base le vamos a hacer una capa de aproximadamente unos 5 o 6 centímetros de una piedrita gruesa. Y después vamos a extraer los microorganismos que tenemos en este lienzo que sacamos. Y parte también te voy a mostrar cómo sacarlos de la tierra, para poder estar inoculando el agua que vamos a dejar adentro y que todo se empiece a desarrollar. En el caso este, solamente le pones agua y vamos a tener que moverlo y vas a ver cómo enseguida el agua empieza a tener un color verde. Acá estamos haciendo un pasaje directo de estas paredes del tanque o de alguna superficie que tengas en casa que se mantenga húmeda, y ya tenés totalmente los microorganismos en la suspensión del agua. Y para hacer la extracción con la tierra, un vaso, removés bien toda la tierra que estuvimos buscando, una cucharadita y al vaso. Le vamos a poner agua. Y removemos. Y esta materia orgánica, no te preocupes en sacársela, porque los microorganismos la van a terminar consumiendo y va a pasar a ser parte de este fertilizante. En este caso lo dejo reposar para que caiga toda la tierra. Y para empezar a armar la botella, un embudo, y le voy a ir poniendo la piedrita hasta llegar aproximadamente a unos 5 o 6 centímetros. Ahí está. De esta forma tenemos la botella con toda la piedrita y lista para empezar a ponerle el agua y a inocularla. La idea es ponerle el agua y que llegue un poquito menos de la mitad, porque le vamos a estar poniendo después todos estos inóculos que acabamos de preparar. Hasta por ahí vamos a andar súper bien. Y acá ya tengo las dos preparaciones que hice con los microorganismos. Voy a estar haciendo una mezcla para potenciarla. Parte de los que recolecté en el tanque y parte de los que vienen en el sustrato. La idea es que lleguemos más o menos hasta la mitad de la botella, porque de esta forma va a tener buena aireación y más que nada en la botella porque el pico es muy pequeño. A diferencia de la que hicimos antes, que teníamos una superficie mucho más grande, entonces va a poder intercambiar mejor los gases. Cuando tenemos entradas más pequeñas, nos conviene dejarlo hasta la mitad, y así como está, va a ir a un lugar que esté fresco, bien iluminado, para que se empiecen a activar estos microorganismos. Aproximadamente durante una semana, y vas a empezar a ver que el agua se pone bien transparente y desde el fondo se va a empezar a poner de color verde. En mi caso la dejo entre medio de las plantas para que mantenga esta temperatura fresca. Recuerda siempre de taparlas para evitar los mosquitos. Y lo que sí es importante es que le empiece a dar la luz, no el sol directo, porque como te comentaba recién, puede llegar a levantar mucho la temperatura y termina matando los microorganismos. Y después de una semana ya la puedes completar de agua hasta arriba. Y esto es lo que vas a empezar a ver, que desde el fondo se empieza a poner de color verde. Y todos estos microorganismos fotosintéticos, cuando se pegan a las paredes, en este caso como está recién arrancando los voy a dejar. Pero cuando ya llegamos a una etapa más avanzada para el uso, y fíjate que queda totalmente verde el agua. En este caso está turbia porque recién la estuve removiendo con las piedritas. Pero si no, queda transparente como si fuera un vidrio. Y otra ventaja de la piedrita, a ver si te lo puedo mostrar con esta botella. Mirá lo que hace. Si la vamos pasando por todos estos microorganismos que están creciendo en el vidrio, con el ir y venir de las piedritas se van a empezar a desprender. A esto te voy a recomendar que lo hagas para poder sacarlos del vidrio y que la luz llegue a todas partes. Y los usos son infinitos, porque como nos ayuda a fertilizar y a enraizar, primero la muevo de esta forma
para poder liberar todos estos microorganismos, los nutrientes que se fueron descomponiendo. Espero que la piedrita baje, y para regar los almácigos te voy a estar recomendando que hagas una dilución de una parte de esta agua con una parte de agua común para poder estar distribuyendo bien todos los nutrientes y que le llegue a toda la planta. Lo puedes usar para estar enraizando, por ejemplo, la menta, que vas a ver que se acelera mucho más, y te buscas un tallo en donde le vamos a estar cortando todas las hojas que son más grandes para evitar la deshidratación. Si tiene algún tallito chiquito, se lo cortás y le vamos a estar dejando solamente las hojitas de arriba, porque con esas hojitas más el tallo, la planta va a fotosintetizar súper bien. Lo dejo en agua y voy a estar usando esta misma piedrita, que la voy a poner, por ejemplo, en un vaso que tengas ahí en casa, con una capita de 1 centímetro a 2 centímetros más o menos, y voy a poner los tallitos que queden bien firmes, y si ves que alguno se mueve, le agregas un poquito más de piedra. Esto más que nada para que estén firmes, y le agregas agua hasta 1 centímetro por arriba de las piedras. Así como está y como va a mantenerse bien hidratado, lo dejas en un lugar iluminado y al cabo de una semana vas a tener un montón de raíces. Cuando le veas las raíces, vamos a suspender este nivel de agua y vamos a dejarlo que quede hasta 1 centímetro por abajo de las piedritas para darle mejor oxigenación y que las raíces se desarrollen súper bien. Y en el caso del romero, cuando cortás el tallito, te voy a recomendar que le saques todas las hojitas que están por abajo y alguna ramita que puedas llegar a ver, para quedarte solamente con la parte de arriba, y para que no se deshidrate tanto, le voy a hacer un corte de las hojas y le voy a estar dejando solamente las hojitas de arriba que queden enteras. Así como está, en un frasco le vuelvo a poner esta piedrita para poder enterrar este tallito aproximadamente unos 4 centímetros. Le vuelvo a poner agua que quede 1 centímetro por arriba hasta que empecemos a ver que la planta va a enraizar. Que también quede en un lugar bien iluminado para que la planta acelere todo el desarrollo y enraice lo antes posible. En este caso lo hice en tubitos y fíjate que una vez que empezó a enraizar, le bajo también el nivel de agua para que la raíz tenga mayor cantidad de aire. Y después solamente nos queda hacer el pasaje a una maceta en tierra para que la planta siga creciendo. Voy a estar usando tierra negra, compost, la que tengas ahí en casa, pero el punto más importante es que al momento de estar sacando la planta, te voy a recomendar que llenes el recipiente de agua para no romper tantas raíces. Y mirá la cantidad de raíces que están saliendo y esto es una maravilla. Las ponemos con mucho cuidado en la maceta y ya vamos a tener una planta que la vamos a dejar a la sombra hasta que empecemos a ver que larga nuevas hojas y de a poquito la vamos a llevar al sol. Voy a hacer la dilución para estar regando esta planta de frutilla, y la ventaja de hacer la dilución es para poder estar distribuyendo mucho mejor todos los nutrientes y que lleguen a todas las raíces. Y de esta forma las frutillas se van a desarrollar cada día mucho mejor. También voy a estar usándola para esta planta de frutilla que le atacaron las hormigas, que dentro de muy poquito te voy a estar mostrando cómo hice la recuperación y vamos a estar acelerando todo este proceso para que empiecen a aparecer estas hojas nuevas. Esta fertilización te voy a estar recomendando que la hagas una vez cada 10 días y entre medio con agua común para estar dándole un descanso al sustrato. Y a medida que se nos vaya gastando esta agua, la vamos a reemplazar con agua nueva hasta llegar arriba, y aproximadamente en el verano cada 10 días te voy a recomendar que para este caso de la botella le estés agregando materia orgánica y aproximadamente media cucharadita de un compost para poder mantener vivo todos los microorganismos. Y si no, la recomendación que te voy a dar, y funciona súper bien, es estar agregándole, ¿viste esos pétalos que se caen de las flores? Porque como en realidad son hojas, pero mucho más tiernitas y tienen un montón de nutrición espectacular, le podemos agregar los pétalos. Que queden directamente flotando
Y como son muy suaves, le estoy poniendo esos 4 o 5 pétalos cada 10 días en el verano para ayudar a alimentarlos. Y después completás con agua. Son dos formas de estar nutriendo estos microorganismos. Por un lado, media cucharadita de sustrato, o si no, los pétalos de las flores que se caen, pueden ser hojas secas, un pedacito de lechuga, porque lo que necesitamos es que tenga buena alimentación y que estos microorganismos sigan creciendo. Espero que el video de hoy te haya gustado. Compartíselo a tus amigas, a tus amigos. Y dentro de muy poquito nos estamos viendo en otro video más con mucha más biología botánica y hoy aplicada a este fertilizante y enraizador para todas tus plantas. Te muestro un adelanto de esta frutilla que estoy cultivando en la cascarilla de avena con sustrato y mira lo que es de flores. Por todos lados y súper saludables. Abajo te voy a dejar en la descripción todos los enlaces de los videos que te estuve mostrando. Te mando un saludo grande. Chau.